puede haber en esta iglesia muchos que están siendo engañados en cuanto a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pero si la han engañado en cuanto a la venida de Jesús, usted va a recibir a un falso Cristo y no va a recibir a un Cristo verdadero. Y nosotros debiéramos saber en qué consiste la segunda venida de Cristo. Porque si nosotros estamos mezclados con la falsa enseñanza del rapto secreto, y no solo del rapto secreto, sino también... Muy bien, hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto, una alegría el poder estar otra noche más con ustedes. Y agradecer a los hermanos que están transmitiendo a través de un canal de televisión este mensaje y saludar a esos hermanos virtuales que están en el otro lado de la pantalla o del equipo del celular. Quiero agradecer, y también esta señal lo vamos a retransmitir a través del canal de Pilares de Nuestra Fe. Y en esta noche estoy muy agradecido porque ese himno que hemos cantado realmente es un himno que llena el alma y mueve el corazón. Así que de ese es el tema que vamos a estudiar, de la segunda venida de Cristo. Entonces, antes de comenzar, por favor les pido que nos arrodillemos y pidamos que el Señor nos unja con su Espíritu. Oremos. Padre amantísimo, en esta noche te agradezco porque aquí están tus hijos, Señor, para recibir la unción de tu Santo Espíritu, para que tu palabra, Padre, llene el corazón de la vida de cada uno de ellos. Señor, utilízame para que los labios sean tocados con ese carbón encendido del lugar santísimo. Que haya, Señor, purificación de nuestra vida, que haya santidad y que haya la justicia tuya para poder mirar el lugar santísimo donde está Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y de allí pueda derramar todas las bendiciones para este pueblo tuyo. No solo para los que están en este auditorio, en esta iglesia, sino también aquellos que están viendo por otros medios. Bendícelos a cada uno de ellos nombre por nombre. Señor, en esta hora, que tus santos ángeles acampen alrededor de nosotros. Te pedimos todo esto, no por mérito nuestro, sino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, en esta noche estoy muy contento porque puedo compartir con ustedes el tema más conmovedor que alguna vez yo he escuchado. Hace casi 40 años escuché por primera vez la segunda venida de Cristo. Y ese día mi corazón se enterneció, se conmovió, porque así como dice el apóstol Pablo a su joven discípulo, a Tito, le dice la bienaventurada esperanza. Hermanos, el versículo que se ha puesto en la pantalla está en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Al hablar de la segunda venida de Cristo, la reina de Inglaterra había escuchado a uno de sus predicadores hablando que Cristo vendría por segunda vez a esta tierra. Y una vez que escuchó ese mensaje, la reina dijo: ojalá que sea durante mi vida, porque deseo echar mi corona ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos echar, hermanos, no solo la corona, porque Él nos va a entregar la corona? Quisiéramos entregar nuestra vida, el don, el talento y todo lo que tenemos para aquel que merece toda honra y toda alabanza. El versículo de Apocalipsis 1:7 dice así:
y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Hermanos, vamos a estudiar en esta noche cuál es el engaño en cuanto a la segunda venida de Cristo. Aquí la Biblia dice, y aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá. La pregunta sería, ¿será secreto la segunda venida de Cristo? ¿O será de manera pública? ¿Cuántos van a ver? Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron también lo van a ver, aquellos que han crucificado a Jesucristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él, así sea. Amén. Ahora, ¿dónde está la promesa tan enternecedora? ¿Dónde está la promesa que Jesús dijo? No se turbe vuestro corazón, no tengan pena. En el mundo tendrán aflicción, habrá dolor, habrá sufrimiento, pero no se turben. Y turbarse significa no estén estresados, no estén con ansiedad, no lloren sin esperanza cuando ustedes vean a sus familiares pasar al descanso. Cuando estén enfermos, sepan que esa enfermedad es temporal. No todo el tiempo vamos a sufrir ni con cáncer, ni con diabetes, ni con arteriosclerosis, ni con todas las enfermedades degenerativas que hoy el mundo padece a causa del pecado. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo no sé cómo será la casa que el Señor está preparando, pero yo recuerdo una historia, un relato. Había un hombre muy rico, empresario, un hombre con mucho poder económico, pero el hombre era tacaño. O sea, era creyente, pero a veces no daba las ofrendas y muy infiel en el diezmo, pero él era cristiano. Entonces, el hombre soñó un día el sueño y ya había estado en el cielo, según él cuenta el sueño. Y dice que siempre había querido ver cómo serían las mansiones eternas. Ustedes no se imaginan cómo será, hermanos, la casa que tendremos en el cielo. A ver, hermanas queridas, ¿habrá cocina en el cielo? No, no va a haber cocina. Hermano, ¿acaso no les anima eso? Porque muchas hermanas dicen, yo estoy cansado de cocinar. Allí no va a haber cocina. Allí vamos a ser completamente, no sé si vegetarianos, pero yo creo que vamos a hacer más de frutas y ya no habrán ensaladas, y yo pienso que va a haber más cosas como eran la dieta del Edén. A eso vamos a volver. Pero cuando yo leo primeros escritos dice cosas muy interesantes. Dice que la casa, las puertas serán de perlas. Habrá una mesa de plata. Y allí vamos a colocar las coronas cuando vayamos en procesión o en viaje a los mundos que no han caído en el pecado. Serán, hermanos, esos goznes. Habrán cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las cosas que el Señor tiene preparado para los que le aman. Y entonces allí no habrán candados. Ahora dice que vamos a entrar también con una tarjeta, ¿no? Vamos a entrar con una tarjeta. Es una tarjeta de oro. Pero ¿cómo será esa vida en el cielo? Pero Jesús dice, estoy yendo a preparar lugar para vosotros. Y este rico, este hombre en el sueño, dijo, ¿cómo será mi casa? Porque su casa en esta tierra era hermosa, lindo, una mansión. Y él dice, ¿cómo será mi casa? Y había visto, ¿de quién es esta casa tan grande? Uy, ese es de tal. Y este otro, de tal. Y esta mansión tan hermosa era de su empleado. Era un hombre muy misionero, muy entregado, muy consagrado. Y semejante casa quedó muy admirado. Y dijo, el mío tiene que ser mucho más que esta mansión que es de mi empleado. Y entonces llegó a un lugar
donde había una casa pequeña, sencilla, y el ángel que le acompañaba en el sueño le dice: esta es tu casa. Y el rico dice: ¿cómo así? ¿De mi empleado semejante mansión y de mí una casa modesta? Y el ángel le dijo: nosotros hemos hecho con los materiales que ustedes han enviado desde la tierra. Jesús dijo: no se hagan tesoros en este mundo, sino haceos tesoros en el cielo. Y usted no tenga la menor duda, cuando usted invierte tiempo para Jesús en la predicación, en ayudar a las personas, en hacer la obra misionera, ¿dónde estamos haciendo tesoros, hermanos? En el cielo. Y allí veremos cosas maravillosas. Y la Escritura sigue diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, hermanos, ¿cómo será la venida de Cristo? ¿Vendrá en secreto? ¿Vendrá en espíritu sin su cuerpo? O a lo mejor ya habrá venido. ¿Cómo será la venida de Jesús? Entonces vamos a preguntar a la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cómo se fue Jesús? ¿Era de carne y hueso o no? Muy bien. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 1, vamos a ir allí al libro de Hechos, capítulo 1. Después de los 40 días, Jesús ascendió al cielo. Una nube lo recibió. Y los discípulos quedaron tristes, a la vez con mucha esperanza. Y dice la Escritura, versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. ¿Qué le recibió, hermanos? Una nube. Ahora, ¿qué era esa nube? Eran ángeles de Dios. ¿Y cómo va a venir del cielo Jesucristo en su segunda venida? Con millares y millares de ángeles va a venir. Pero va a venir en cuerpo físico. Físicamente Él va a venir. Y dice la palabra, el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí 2 varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como ustedes han visto que se fue al cielo, de la misma manera va a volver. El Señor Jesús va a regresar, hermanos, físicamente visible. Va a regresar así como ha ido al cielo. Pero, ¿para qué va a regresar? En la Biblia hay 2500 promesas de la segunda venida de Cristo. Si no hubiera el mensaje de la segunda venida de Cristo, hermanos, nuestras esperanzas no serían completos, porque no tendríamos una respuesta al pecado, al dolor, al sufrimiento, a la iniquidad, al trabajo del maligno, a los gobiernos tan corruptos que tenemos, a las autoridades tan injustas que hay, jueces y abogados que en vez de aplicar la justicia y la ley, ellos son los primeros en pervertir. En las autoridades cada día, cada año, cada tiempo, cada vez más son más corruptos, ¿o no es así? Y eso no solamente está ocurriendo en la sociedad secular, sino también a la iglesia ha entrado todos esos engaños y también formas de corromper la verdad. ¿Para qué va a venir Jesús? Muy bien, ahora voy a invitarles para que vayan al libro de Apocalipsis capítulo 19. Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 19 habla de Jesús, cómo va a regresar del cielo a esta tierra, cómo Él va a volver. Ahora, solamente yo quiero destacar algunos puntos importantes porque después tenemos que entrar a un estudio más profundo. Dice el versículo 11, Apocalipsis 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto,
y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza, ¿cuántas coronas? Muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por en medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, y que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, y carne de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres, siervos, pequeños y grandes. Hermanos, ¿para qué va a venir Jesús? El libro de Apocalipsis dice: pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, va a venir a destruir a aquel que está engañando al mundo entero. La Biblia dice que el mayor engaño va a consistir en falsificar la segunda venida de Cristo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24. Allí dice, que ustedes conocen porque es un capítulo tan conocido. En el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo quiero preguntarles, queridos hermanos, ¿cuál va a ser el mayor engaño que Satanás y el mundo está preparando? Falsificar la segunda venida de Cristo. A mí me han engañado una vez $100 falsos. Y cuando usted se encuentra que le han engañado y se da cuenta que le han engañado, ¿qué siente usted? ¿Qué hace usted? ¿$100 es poco o es mucho? Es mucho. Bueno, me han engañado, pero para engañar a los $100 no hay que engañar con un solo dólar falso, sino hay que meter entre los dólares verdaderos uno falso, ¿o no es así? Entonces, la segunda venida de Cristo van a enseñar, pero van a enseñar de manera equivocada. Por eso aquí dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán ¿a quiénes, hermanos? Aún a los mismos escogidos. O sea, puede haber en esta iglesia muchos que están siendo engañados en cuanto a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Ahora, voy a entrar en tema. ¿En qué consiste este engaño? Y todos tienen que parar, como decimos, las orejas, para escuchar bien. Porque si a usted, su esposo lo ha engañado, todavía ese tiene remedio, ¿o no es así? Y si la esposa le ha engañado, querido hermano, eso también tiene remedio. Si la han engañado con $100, eso también tiene remedio. Pero si la han engañado en cuanto a la venida de Jesús, usted va a recibir a un falso Cristo y no va a recibir a un Cristo verdadero. Ahora, hermanos,
¿cuántos escucharon del rapto secreto? A ver, quisiera ver las manos. ¿Cuántos han escuchado del rapto secreto? Y quisiera, bueno, son pocas manos, pero ¿cuántos conocen, hermanos, en qué consiste el rapto secreto? ¿Saben? No solamente el rapto secreto. El mundo está siendo engañado con la creencia de que va a haber un rapto secreto. Por eso yo decía anoche, hoy llamarse adventista hasta que no es tan agradable llamarse adventista, porque adventista significa que espera la segunda venida de Cristo. Y nosotros debiéramos saber en qué consiste la segunda venida de Cristo. Porque si nosotros estamos mezclados con la falsa enseñanza del rapto secreto, y no solo del rapto secreto, sino también estamos siendo engañados, hermanos, de otra doctrina. ¿Cuál es? El arrebatamiento. El arrebatamiento, del rapto secreto y el arrebatamiento. Ahora, ¿de dónde nace este engaño? Y quiero que ustedes pongan atención. ¿En qué consiste el rapto secreto? ¿Y quién es el que inventó este secreto? Hermanos, cuando Lutero estaba predicando en la Edad Media, allí diciendo tantas verdades que estaba enseñando, por lo menos las 5 solas vamos a repetir. A ver con esta iglesia. Lutero tenía 5 solas. ¿Cuáles son esas 5 solas? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es la primera sola? Sola gracia. ¿Cuál es la primera sola? Sola gracia. Es bíblico. Por gracia sois salvos, y este no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero no solamente Lutero dijo eso, dijo la segunda sola escritura. ¿Con qué tenemos que probar, hermanos, cualquier doctrina, cualquier enseñanza, hermanos? Sola escritura. Muy bien, ¿cuántas solas van? 2. La tercera sola fe. Cuando usted estudia la Biblia, hermanos, ¿qué es lo que va a tener? Fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la santa palabra de Dios. No es por escuchar novelas, deportes. La fe no es como en mi país hay una fiesta de una virgen que se llama la Virgen de Orcupiña, y la gente va con fe a un cerro que se llama Cota, y van con su martillo, y con su martillo golpean la roca, y la roca, el pedazo que te salga, eso tienes que llevar a la iglesia de la Virgen, y allí tienes que hacer bendecir, porque al año siguiente, con cualquier deseo que tú hayas pedido, por ejemplo, si tú pediste y golpeaste la roca, con la fe de que al año vas a tener tu casa, con casa vas a volver. Y si has pedido un carro, con carro vas a volver. Y toda la gente después de un año regresa agradeciendo, y traen no solamente dólares, billetes, monedas, sino los cooperativistas de oro traen oro. Y uno de los sacristanes me dice, no te imaginas cuánta riqueza ellos producen con una fiesta de un santo. Ahora yo les pregunto, ¿esas personas tienen fe al golpear la roca y al año para que se les cumpla? ¿Tienen fe o no tienen fe? ¿Pero esa fe es verdadera o es una fe falsa? ¿En dónde debe estar la fe basada? ¿En la creencia popular o debe estar basado en la escritura? Así dice Jehová, porque la fe viene por el oír. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted, si quiere tener fe, no va a ir a comprar del mercado, de la farmacia, porque ahí no venden fe.
La fe viene por escuchar la palabra de Dios y yo tengo que conocer la Escritura. ¿Cuántas solas ya estábamos siendo? Sola gracia, sola fe, sola Escritura, la cuarta. ¿Cuál es? Solo Cristo. ¿Quién es el que salva, hermanos? Solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo es el que salva. No hay otro nombre, ni iglesia, ni pastor, ni denominación. Solo Cristo salva. Ahora, ¿cuál es la última sola de Lutero? Con eso hizo temblar al poderoso imperio de Roma papal. ¿Cuál es la última sola? La gloria es solo para Dios. ¿Cuál es la última sola? La gloria es para Dios. ¿A quién hay que honrarle? Hermano, ¿a una organización? ¿Al Papa? ¿A una iglesia? ¿A un sistema? No, la gloria es para Dios. ¿Por qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice? Vi volar por en medio del cielo, Apocalipsis 14, 6, y dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿A quién hay que dar la gloria? A Dios hay que darle la gloria. La gloria no es para mí, ni para el hermano, ni para nadie. La gloria todo es para el Señor. ¿Podemos repetir? La primera sola, ¿cuál es? Sola gracia. Segunda, sola fe. Tercera, sola Escritura. Cuarto, solo Cristo. Y quinta, solo la gloria es para Dios. Y con eso la Iglesia Católica tembló y dijo Lutero, a ver, muéstrenme con la Escritura. Ustedes han manejado por 1260, por más de 1000 años, la Iglesia ha engañado, inventando doctrinas falsas, falsas adoraciones, inventando santos, rezos, rosarios, 14 estaciones, Asunción de María, tantas otras doctrinas erradas, inventando el falso día de reposo, que los muertos no están muertos, y tantas falsas doctrinas. Lutero dijo, no pasan la prueba de la Escritura. Y entonces, hermanos, el obispo de Roma y todos los sacerdotes católicos dijeron, si no hacemos callar a Lutero, todo el mundo se va a volver protestante. Y nosotros vamos a perder poder, dinero, influencia, y vamos a quedarnos sin nada. ¿Están atendiendo? Ahora, no solamente era la preocupación de la Iglesia Católica, sino los demonios también estaban muy preocupados. Y los demonios se reunieron y dijeron, tenemos que hacer una contrarreforma. ¿Cómo se llama? Contrarreforma. La reforma es de Lutero, pero la contrarreforma es una enseñanza católica. ¿En qué consiste la contrarreforma? Nace la orden de los jesuitas. ¿Y qué dice? Bueno, Ignacio de Loyola dice, 1520-30, Ignacio de Loyola dice, si los discípulos de Cristo están dispuestos a morir en la cruz, a ser crucificados, a ser quemados y mantenerse fiel, yo también voy a fundar una orden que sea tan fiel al Papa. Y ustedes conocen, pueden buscar en el internet el juramento jesuita. Y el jesuita, ¿qué dice en ese? Ustedes busquen en el Google. Y entonces dice, yo voy a ser fiel al Papa. Yo voy a defender al Papa con mi vida misma. No voy a tener temor, ni siquiera matar a mi madre, a mi familia, nada. Yo no valgo por mí mismo. Mi conciencia y mi voluntad está entregada al Papa. Y entonces dice ahora, con esto vamos a acabar. Vamos a formar un ejército
de Contrarreforma para acabar con todos los protestantes. Comenzó la persecución. Pero a mayor persecución, mayor cristianos firmes, fieles. Y yo diría, ojalá que la persecución comience aquí, ¿no? Ahí sabremos quién es grano y quién es paja. Porque a mayor persecución, calidad de cristianos. A mayor prueba, cristianos más fuertes. Eso es en todo el tiempo. Ahora, ¿qué más pasó alrededor de los años 1517? Hermanos, se inventó por otros jesuitas, y acá tengo algunos datos que me va a gustar compartir con ustedes. Se llamaba Francisco Rivera. Ellos dijeron, vamos a inventar no solamente falsas doctrinas, sino vamos a inventar falsas profecías. Y entonces dijeron, toda la Biblia, ellos así no sé cómo se llama en acá, nos indilgan con varios pasajes bíblicos que hablan del anticristo. Todos los reformadores dicen que es el Papa, es el Papa, es el Papa, es el Papa. Si nosotros no cambiamos esa doctrina, todo el tiempo nos van a seguir diciendo que el Papa es el anticristo. A ver, por ejemplo, Segunda Tesalonicenses, vamos a ir allí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, este es un versículo clave para entender de quién está hablando el apóstol Pablo en estos versículos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora, Pablo dice a los hermanos de Tesalónica, no se dejen engañar con la falsa doctrina de la segunda venida de Cristo. Y yo digo, ¿cómo uno no puede darse cuenta que Pablo tan claro está diciendo de que va a haber una doctrina falsificada para la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora dice, Cristo va a venir, pero no va a venir sin que antes se presente el anticristo, el hombre de pecado. Y yo les pregunto, ¿cómo usted sabe en la Biblia quién es el anticristo y quién es el hombre de pecado? ¿Cómo sabe usted? Todos los reformadores, todos los apóstoles, aquí este mismo que estamos leyendo, todos decían de que se va a levantar un anticristo. Pero va a ser antes de la segunda venida, se va a levantar ese anticristo. Así que no esperen la segunda venida de Cristo, porque la apostasía, ahora, ¿qué es apostasía? No estoy en un sermón doctrinal, pero ¿qué es apostasía? ¿Qué significa apóstata? Cuando a vos te dicen que eres apóstata, porque por predicar esta verdad, a ti te van a decir que eres un apóstata, ese tiene un espíritu de jesuita. ¿Por qué? Porque apóstata es aquel que se ha apartado de la verdad siguiendo doctrinas falsas. Ese es un apóstata. Esos apóstatas pueden estar dentro de la iglesia, fiel en la iglesia, pero no creen la verdadera doctrina de la Biblia. Y muchos hermanos están en unas iglesias creyéndose que son cristianos, pero tienen una doctrina jesuita. Ahora escuchen, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado y hijo de perdición. A ver, ahí mismo, más adelante, por favor no pierdan ahí, en 2 Timoteo,
por favor vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. ¿Están allí? El versículo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice así, escuchen: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, ¿dónde está el mayor peligro del engaño? Está con respecto a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo yo puedo saber de dónde viene el engaño? ¿Dónde viene la apostasía? Si no conozco la Escritura, yo voy a ser engañado. Usted tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que conocer la Escritura. Por eso es tan importante que vengamos a estudiar. Hermanos, en el Instituto Bíblico nosotros estudiamos no solo la historia denominacional, sino también estudiamos cómo interpretar la Escritura. Y cuán hermoso es cuando nos reunimos con los jóvenes, estudiamos, y esos jóvenes decían, no, están saltando de gozo y de alegría. Dice, ¿cómo nos han engañado? ¿Cómo nos han engañado? Y este es otro engaño. Acá hay otro engaño. Acá hay otro engaño. Pero si usted no estudia la Escritura, ¿cómo va a saber dónde está el engaño? ¿Están atendiendo, hermanos, o no? Muy bien. Ahora, hermanos, dice en el versículo 4, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es adorado tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo les pregunto, ¿dónde se va a sentar ese hombre de pecado? Según esta escritura, ¿dónde se va a sentar? En el templo de Dios. ¿Y cuál es ese templo de Dios? ¿Es la Jerusalén el tercer templo que se va a reconstruir o se va a levantar allí en Jerusalén? Y aquí le puedo decir, hermanos, a ver, respondan. Nosotros conocemos la Escritura. ¿Y cuál es ese templo? Hermanos, si decimos que es el santuario celestial, ¿el diablo se va a ir a sentar en el santuario celestial? No. Entonces, ¿cuál es el templo? ¿Va a haber tercer templo? ¿O en esta iglesia se va a sentar ese hombre de pecado? ¿Dónde se va a sentar? Entonces, nosotros hemos perdido la doctrina de quién es el santuario. Yo escribí un libro. Ese libro se llama El hombre, un santuario. Y bueno, yo me olvidé traer, pues, no sé si de alguna manera les mando el libro. Pero 1 Corintios 3:16, ¿qué dice, hermanos? ¿O no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? A ver, vamos a leer para que no me miren ahí como que son incrédulos. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, entonces, ¿quién es el templo? ¿El tercer templo de Jerusalén? Hermanos, ¿la iglesia es este edificio? No. ¿Cuál es el templo? Nosotros somos templos del Espíritu Santo porque Dios mora en nosotros. Pero para ser templo del Espíritu Santo, yo tengo que tener los mismos elementos que hay en el santuario. Por ejemplo, tiene que haber, hermanos, yo no voy a hablar del altar del sacrificio, la fuente de bronce, pero tiene que haber la mesa de los panes de la proposición, ¿o no? Y esos panes de la proposición es la palabra de Dios, porque Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo, y ustedes tienen que comer mi carne y tomar mi sangre. Y los discípulos se ofendieron porque ellos
no entendieron la aplicación espiritual, sino pensaron que hay que comer la carne así como la misa. Muy bien, ¿tiene que haber el candelero o no? Ahora, ese candelero, ¿a quién representa? A las 7 iglesias, pero esas 7 iglesias tienen que ser llenados con ese aceite celestial. ¿Y qué representa ese aceite celestial? El Espíritu Santo. Pero también tiene que tener un altar del incienso o no. Ahora, ¿cuál es ese altar de incienso? Hermanos, son las oraciones de los justos que oran, estudian la palabra de Dios, tienen la unción del Espíritu Santo, pero también elevan sus oraciones en la justicia de Jesucristo, el incienso que es la justicia de Cristo. Pero ese templo no solo tiene que tener, hermanos, esos elementos del lugar santo, sino en el lugar santísimo. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta mente es el templo mismo. Pero está el Santísimo que está por aquí, no solo el lóbulo frontal. Y allí está, hermanos, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que estar guardado allí? El arca del testimonio. Y el arca del testimonio, ¿qué tiene que tener? Los 10 mandamientos. Tiene que estar escrito. Por eso, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, y tu ley está escrito en mi corazón. Tiene que estar escrito los 10 mandamientos en mi mente, en mi corazón, ¿o no? Corazón no está diciendo aquí el que palpita, el corazón es donde nacen los pensamientos, los sentimientos, aquí. Pero no solo eso tiene que estar el Shekinah, tiene que estar los 2 querubines, tiene que estar, hermanos, tantas cosas que tendríamos que estar. Ahora, el diablo va a profanar ese templo del cual somos nosotros. ¿Y con qué va a profanar, hermanos? Con la falsa doctrina de la segunda venida, de falso día de reposo, que el hombre no muere. Todo lo que, hermanos, el catolicismo ha creado falsas doctrinas, pero no solamente con eso, sino ha creado falsas profecías. Ahora, yo no sé cuántos entienden. Hay 3 maneras de interpretar la Escritura en el aspecto profético. ¿Cuántas maneras de interpretar hay la profecía bíblica? 3. Ahora, ¿cuáles son? Hermanos, la bíblica, la que la Biblia enseña, según Daniel 2, se llama historicismo. ¿Cómo se llama? Historicismo. Ahora, ¿qué quiere decir historicismo? Hermanos, cuando Daniel interpretó el sueño y dio el significado, le dijo al rey Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro, pero después de vos se va a levantar otro reino, y después otro reino, y después otro reino. Y nosotros podemos ver en el libro de Daniel no solamente los 70 años del reino de Babilonia, sino cómo cayó el reino de Babilonia y cómo entraron los medos y los persas a través del general Ciro. Hermanos, esa interpretación se llama historicista. ¿Cómo se llama? Historicista. ¿Por qué? Porque el Señor dice: este va a suceder, la historia va a confirmar. Esto va a suceder, la historia va a confirmar. Jesús dijo en Mateo 23, Jerusalén va a ser destruida. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y cuándo se cumplió? Año 70. El general Tito lo destruyó, lo quemó, se cumplió. ¿La historia corrobora lo que Jesús dijo o no? Muy bien. Hermanos, las 7 iglesias es historia, historicista. Esa es la interpretación bíblica, ese es el principio de interpretación bíblica. Pero el jesuitismo ha inventado 2 maneras de interpretar que se llaman el preterismo. El preterismo es pensar de que Segunda Tesalonicenses 2, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 se ha cumplido en el pasado, en el tiempo de Antíoco Epífanes. Y la gente que dice: todo entonces en el pasado se ha cumplido. El anticristo era Antíoco Epífanes. Otros decían: el anticristo es Nerón.
Otros dicen, a lo mejor el anticristo era Hitler. Pero nada que ver esas cosas, porque el catolicismo quiere sacársele el chicote de la Biblia que dice quién es el anticristo, quién es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y todos los protestantes por casi 2000 años decían, esa es la Iglesia Católica, ese es el Papa, ese es el Papa, ese es el Papa. Ahora, yo les pregunto, hoy día los luteranos creen todavía que el anticristo es el Papa. No, porque ellos han aceptado la interpretación profética del preterismo. Y ellos miran al pasado y dice, en el pasado ya el anticristo ya vino y profanó el templo. Antíoco Epífanes, hermanos, profanó el templo y allí se cumplió todo. Y el diablo dice, qué bien que están interpretando, porque así no nos van a descubrir que nosotros somos el sistema de engaño. Ahora, ¿quiénes son los que han inventado? Los jesuitas han inventado esa falsa doctrina de interpretación profética preterista. Pero ¿cuál es lo más peligroso? La interpretación futurista, que es la tercera manera de interpretar. ¿Y el futurismo qué dice? Las 70 semanas lo vamos a dividir en 2 partes. 69 semanas se han cumplido en el pasado, con el imperio griego y con los reyes seleucidas. Pero la última semana lo vamos a llevar al futuro. Y entonces vamos a decir que el anticristo está en el futuro. Va a sentarse en el templo. El tercer templo se va a reconstruir y va a haber un rapto secreto. Todas esas interpretaciones no tienen base bíblica, pero han hecho creer, hermanos, a todo el mundo cristiano que va a haber un rapto secreto. Y yo le digo a un hermano evangélico protestante, a uno cualquiera de las iglesias que enseña el rapto secreto, están esperando que el tercer templo se va a reconstruir, están esperando que la vaca roja ya está lista y que la guerra de Palestina con Israel es el cumplimiento, y todos están enfocando allí el foco de que allí ya Cristo va a venir, y Cristo va a venir y va a haber rapto secreto. Y no va a haber la gran tribulación, nosotros no vamos a ver, dicen los hermanos evangélicos, porque vamos a ser raptados. Y entonces, ¿para qué te vas a preparar si no vas a pasar la gran tribulación? Porque vas a ser raptado. Y yo cuando escucho eso y le digo al hermano, móstrame con la Biblia dónde está, aunque sea un versículo. ¿Y qué dice el hermano? Te voy a mostrar. ¿Y cuál es el versículo que te muestra? Aquí está, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y aquí está, mira, versículo 17, dice la palabra de Dios. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados. Y la palabra arrebatados es el rapto secreto. Hermanos, ¿va a ser secreto ese rapto? Porque dice, en Estados Unidos hay carros que tienen en el parabrisas trasera. Dice, ¿no? Si no vuelvo a casa, es porque ya me fui. Ya estoy en el cielo. Hermanos, ¿habrá alguien que se va a ir en cielo secretamente para no pasar la gran tribulación? Hermanos, a ver, ¿quién no ha pasado la gran tribulación? Díganme, ¿cuál de los fieles del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Quién? ¿Jesús pasó o no pasó la gran tribulación? Hermanos, el pueblo de Israel, ¿quién no pasó la gran? ¿A quién le raptó Jesús para que no pasara tribulación? Me van a decir a Enoc. Enoc, hermanos, pasó una situación difícil. Elías también fue raptado, sí, pero hermanos, no fue raptado, no fue ascendido al cielo en un carro de fuego de secreto, sino que vieron, no solo Eliseo, sino que carro de Dios, fuego de Dios, y se lo llevó y vio, y Eliseo estaba diciendo, por favor, que caiga su manto para que yo pueda continuar con el ministerio profético. ¿Fue secreto o no fue secreto? No fue nada secreto. No hay nada secreto. El Señor no va a hacer nada secretamente. Entonces,
La Biblia dice que vendrá primeramente la apostasía y se levantará el hombre de pecado. Pero la Biblia dice, ¿quiénes son los que van a levantar ese falso profeta? Ese falso profeta, ¿a quién representa? En el libro de Apocalipsis capítulo 13, la palabra de Dios dice claramente, hermanos, ¿quién es ese falso profeta? Hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 13 está dividida en dos partes. Y a mí me gustaría estudiar de manera más metódica, más consistente para saber que, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 10 está hablando de esa primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y a quién representa eso? Al Roma pagana, a Roma pagana y también la Roma papal. Muy bien, las dos partes. ¿Y quién es el que gobernó, hermanos? ¿Quién es el que era por encima de los césares? ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo nació? ¿Quién sacó el decreto para matar a todos los niños de cuántos años para abajo? Para que mueran. Porque ¿qué quería Herodes? Que el rey de Israel muera entre esos niños. Pero esa idea de Herodes, ¿de dónde venía? Satanás es el instigador, el que comparte, el que le cuchichea, le dice: Herodes, el rey de los judíos ha nacido, sácale un decreto. Y él dice: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Ya, ok, yo no quiero una competencia. Firma, pero ¿quién le chismeó, hermanos, al oído? ¿Quién es el que le habla a Herodes? Satanás. ¿A vos te ha hablado alguna vez también o no? ¿Te habla o no te habla, hermanos? Sí, nos habla. Pero nosotros sabemos que esa voz no es como, a ver, hermanas, ¿ustedes conocen la voz de su marido o no? ¿Conocen la voz de su esposo o no? ¿Sí? Y si otro hombre con otra voz que te dijera que te amo, eres mi reina, usted le sonreiría: qué lindo que está mi esposo, me está hablando. Hermano, esa voz es una voz diferente. Y nosotros, ¿a quién nomás tenemos que escuchar? ¿Vamos a escuchar la voz de Satanás pensando que es la voz de Dios? No. No. Ahora, en el capítulo 13 dice así, versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. En la Edad Media, hermanos, el Papa era el poder, el santo del poder político y poder religioso. ¿En su mano estaban los dos poderes o no? Pero ¿quién le dio ese poder? Mira, dice así, versículo, vamos a leer desde el versículo, versículo 8 vamos a continuar. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero versículo 4 dice: y adoraron al gran dragón, el que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dado poder para actuar 42 meses. Pero ¿quién es el que hizo ese trabajo? Hermanos, el capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. O sea, la Iglesia Católica, hermanos, fue la que estableció la peor historia de la tierra, de la humanidad. Hermanos, en más de 1000 años hizo tantas cosas. Ahora, yo les pregunto, la palabra protestante quiere decir aquel que protesta contra todos los abusos de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir la palabra protestante? ¿Ustedes son protestantes o no? Pero no es ese el que protesta contra papá, contra mamá, contra el tío. Ese no es protestante, hermano. Ese es un renegado, un hijo que está,
quizá no queriendo obedecer a papá y mamá. El protestante es aquel que protesta contra esas falsas doctrinas. Ahora, ¿quién es el hijo del protestantismo? Capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Durante la Edad Media, cuando estaba terminando la Edad Media, antes de la Revolución Francesa, tiene que nacer una nación como un cordero que tiene 2 cuernos. ¿Y a quién representa eso? Estados Unidos. Estaba naciendo, 1770, en esa década Estados Unidos se estaba fundando. Pero era una nación protestante, porque eran los que escaparon de la persecución de la Iglesia Católica de la Edad Media y de los reyes católicos que les estaban persiguiendo. Y fundaron la tierra de la libertad, la tierra de América. Pero la Biblia dice que ese poder que tiene 2 cuernos semejantes a las de un cordero, porque el cordero representa al cristianismo, a Cristo, hablará como dragón. ¿Estados Unidos tiene que hablar como dragón o no? Ahora, ¿en qué manera va a hablar como dragón? Va a sacar leyes, lo mismo que la Iglesia Católica sacó las leyes durante la Edad Media. Estados Unidos va a sacar leyes. ¿Y qué leyes está sacando? A ver, ustedes vean. Hermanos, Donald Trump no quería apoyar la Agenda 2030. Tampoco quería apoyar, hermanos, el asunto del cambio climático. Y dijo, yo no voy a apoyar. Es más, me voy a retirar de ese convenio. Hicieron todo lo posible para sacarle a Trump. ¿Y quién entró, hermanos? Biden. Y Biden es el primer presidente jesuita. Y tú puedes imaginarte que en 1770 todos los presidentes de Estados Unidos eran anticatólicos. ¿Y cómo puede llegar un presidente, una nación protestante, ser presidente un jesuita? Hermanos, ¿qué nos está diciendo eso? Que el tiempo se está terminando. Pero ¿qué va a hacer Estados Unidos? Mira, dice así, versículo 12, Apocalipsis 13, 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. ¿A quién va a obligar para que se adore? A la primera bestia. ¿Y cuál es la primera bestia? El catolicismo. ¿Y cómo se va a adorar? Ahora, hermanos, la adoración tiene que ver con un altar y tiene que ver con un día. ¿O no es así? Muy bien. ¿Qué día nosotros tenemos que adorar a Dios? El sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y la gente, ¿qué dice? Eso era para los judíos del antiguo pacto. Hermanos, en la creación había un judío, había Abraham, había Isaac. ¿A quién le dio el sábado, hermanos? Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Pero por qué le dio el sábado? Para que no se olvide quién es el que creó los cielos y la tierra. ¿Podemos decir amén o no? Ahora, Estados Unidos va a cambiar esa doctrina para imponer un falso día de reposo. Y hoy día, en la agenda del Laudato Si y Laudate Deum, que es el último encíclica que el Papa sacó hace 2 semanas atrás, hermanos, dice, el domingo tiene que ser un día obligatorio para descansar, para salvar el clima de este planeta Tierra. Y todos están diciendo, amén, 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 amén. Todos los países. Estados Unidos dice, nosotros con más razón, porque con el Papa, el presidente de Estados Unidos, ambos son jesuitas. ¿Está lejos la segunda venida de Cristo o no? No están convencidos ustedes, hermano. O están asustados, o les he venido a asustar. Ahora dice así, versículo 13. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha dado a hacer
en presencia de la bestia. Ahora, ¿cuál es la señal más grande? Hermanos, van a imitar la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios, el capítulo 11 dice así, ¿no? De que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se presentó a Jesús Satanás para engañar? ¿Se presentó así como un ángel caído o se presentó como ángel de luz? Ahora, ¿cómo usted descubre quién es Satanás? ¿Cómo usted descubre? Hermano, la Escritura dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, ¿cómo Jesús condenó a ese ángel de luz con luz brillante, con todo, pretendiendo ser un enviado de Dios por su palabra? ¿Y qué dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué está mal en esa palabra? Si eres. Hermanos, los ángeles del cielo dudan que Cristo es hijo de Dios. ¿Quién es el que mete duda? Satanás. Y cuando usted duda, ¿quién está trabajando con su mente? Satanás. Y generalmente las mujeres son las que más dudan. ¿O no es así? Los hombres decimos, vamos adelante, pero será así, por ahí no soy. Hermano, el que duda es un instrumento del enemigo. Así que dice, engaña a todos los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia. Ahora, ¿cuál es esa imagen? ¿Cuál es esa marca? ¿Cuál es ese número? ¿Cuál es ese nombre? Aquí ya hemos entrado en un terreno bastante profundo. Ahora, para terminar, voy a resumir. Hermanos, Francisco Rivera es un jesuita que formuló la interpretación profética preterista y futurista. En los años 1537, el Concilio de Trento se llevó allí para parar el protestantismo. Así que ellos dijeron, vamos a dividir la segunda venida en tres partes. Atiendan. Primero, que va a ocurrir un arrebatamiento. ¿Y cómo es que esa doctrina ha entrado a todas las iglesias evangélicas? Y inclusive los hermanos adventistas no se dan cuenta en qué consiste ese engaño de la doctrina del arrebatamiento. Y antes de la gran tribulación va a haber un arrebatamiento. Segundo, el anticristo gobernará en este mundo 3 años o 3 años y medio. Y tercero, después de los 7 años otra vez va a venir Jesús. Entonces recién vendrá Cristo. Ahora, aquí yo tengo un hombre llamado John Denson Darby en 1825. Era un hombre que vivía en Irlanda, era un protestante y él, era de la iglesia, sí, pero católico, pero hermanos, formuló esa doctrina y él comenzó a predicar esa doctrina y hermanos, comenzó a enseñar todas esas falsas enseñanzas y comenzaron a confeccionar la enseñanza preterista y la enseñanza futurista. Así que nace, hermanos, Darby en 1840. Ahora, no sé cuántos conocen la Biblia Scofield. ¿Cuántos conocen la Biblia Scofield? Oye, ¿cómo estos hermanos? ¿De dónde son? De otro planeta deben ser. Ustedes vayan a una librería evangélica. Ahí está la Biblia Scofield, de Cyrus Scofield. Y la Biblia Scofield divide, hermanos, en 7 tiempos dispensacionales todo el plan de salvación. Por eso ellos dicen, no estamos en la dispensación de la ley, ese fue hasta Cristo. Nosotros después de la cruz estamos en la dispensación de la gracia. No vivimos en el tiempo de la ley. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Quién inventó eso? Darby. Hermanos, Darby es el que inventó. Ahora todos en las universidades evangélicas protestantes siguen esa doctrina. Hermanos, se imprimieron miles y millones de esas Biblias. Llenaron todas las bibliotecas de los seminarios bíblicos.
Cada pastor evangélico tenía esa Biblia. Yo tengo esa Biblia en mi biblioteca. Creo que tengo 2 Biblias de eso. Hasta el Instituto Moody apoyó todo el futurismo y el rapto secreto. Y no solo ellos apoyaron, también los banqueros, los empresarios, todas las iglesias, los sionistas que han inventado, hermanos, el nacimiento del pueblo de Israel, las sociedades bíblicas, las sociedades secretas, los rapturistas, hermanos, aquellos que dicen que va a haber rapto secreto. Hermanos, hoy día la falsa enseñanza del rapto secreto, el dispensacionalismo, el futurismo, hermanos, todas esas enseñanzas al mundo protestante lo ha puesto a los pies de Roma. ¿Están engañados o no? Y yo tengo que estudiar con más profundidad porque voy a trabajar con mis hermanos evangélicos para que ellos se den cuenta de que están siendo engañados. Quiero terminar. ¿Dónde se apoyan los rapturistas? ¿Quiénes son los rapturistas? No, pero ¿por qué se le llaman rapturistas? Porque creen en el rapto secreto. Entonces, hermano, cuidado, usted crea también en el rapto secreto y que no necesita prepararse. Desde aquí me va a arrebatar. 2 estarán moliendo en el molino, uno será llevado, la otra será dejada. Es un versículo que mencionan, pero en el libro de Hechos, vamos a ir allí y ese va a ser nuestro último texto. Hechos, por favor, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 8. ¿Están allí? Hechos capítulo 8, versículo 39. Ahora, yo quizá no necesito leer este texto, pero Felipe y el eunuco llegaron a un lugar donde le bautizó en un río. Tras que le bautizó, ¿qué pasó con Felipe? Versículo 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y gozoso siguió su camino. Este es uno de los versículos que dicen, pero hermanos, como nosotros decimos, un solo pajarito no hace verano y un versículo no forma una doctrina. Hermanos, hoy ver a nuestros hermanos evangélicos engañados en cuanto a la segunda venida de Cristo, pensando que el tercer templo se va a construir en Jerusalén. Hermanos, allí el hombre de pecado se va a sentar, el anticristo. Hermanos, es como cuando el peligro viene aquí y decir, no, el peligro viene allá y todos están mirando. Y cuando, hermanos, el peligro, ¡pum!, a todos se los va a consumir. Y nosotros somos los atalayas que tenemos que despertar al pueblo para que ellos se den cuenta. Hermanos, yo quisiera terminar. Hermanos, el Señor no va a secuestrar a nadie, porque raptar significa secuestrar también. Hermanos, la Biblia dice, todo ojo le verá. Y nosotros vamos a ver, así como Jesús se fue al cielo, así va a volver. No va a volver en secreto, no va a volver 2 veces. Uno para llevársela a algunos y después en la segunda venida venir otra vez. Eso no son doctrinas bíblicas. Hermanos, la guerra de Palestina está alentando esta doctrina. Por eso, hermanos, esos pastores que son doctores de seminarios teológicos están diciendo, hermanos, tenemos que tener el ojo puesto en Palestina. El pueblo de Israel tiene que ganar la guerra. Nosotros tenemos que orar, ayunar y con las banderas del Israel, que ni siquiera es su bandera porque es la bandera de los sionistas, esos con las 5 puntas de la estrella, hermano, no es la bandera de Israel, es la bandera de los sionistas, que son una sociedad secreta que fundaron la nación de Israel. Hermanos, creer todas esas cosas es simplemente ser ingenuo y no tener la palabra de Dios escrita tan segura para comprender y estudiar. Hermanos, ¿cómo eran los bereanos? Según el libro de Hechos. Hermanos, no eran como los hermanos de Tesalónica, no eran como los hermanos de Tapachula. Son esos hermanos estudiaron para ver si estas cosas eran así o no eran, con la escritura. Hermanos,
comparaban, hermanos, estudiaban, profundizaban. Si era así, ¿qué decían, hermanos? Amén. Y si no era así, hermanos, lo desechaban. ¿Cuántos hombres prudentes y mujeres hay en esta noche que quieren tomar seriamente la Escritura para que no sean engañados con la segunda venida de Cristo, con cualquiera de esas doctrinas? ¿Cuántos desean tomar la Escritura para que sea nuestro libro de texto, de cabecera y de estudio cada mañana y cada noche? Que el Señor les bendiga, y es mi deseo y oración en esta noche. Que el Señor les guarde, hermanos.